¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me da mucho gusto saludarles y bueno, hoy vamos a traer a la mesa de debate el tema de la o las injusticias, pero vamos a abordarlo desde una perspectiva, diría yo, novedosa, porque si bien sabemos, y así lo decimos siempre, que las injusticias están pues por cualquier lugar, ¿qué pensarían si yo les dijera que la injusticia atraviesa fenómenos, hechos sociales tan opuestos como la xenofobia, el racismo, hasta agravios como el desplazamiento forzado o el feminicidio e incluso la contaminación acústica, el maltrato animal o la gentrificación? En fin, que la injusticia tiene diversas dimensiones sociales, políticas, culturales, ambientales, y de eso vamos a hablar hoy con dos destacados investigadores, un politólogo, un filósofo, me acompañan justamente hoy para hablar a propósito de esta gran publicación, Diccionario de Injusticias, publicado por Siglo XXI y del que vamos a conversar. Sergio Ortiz Lerú, bienvenido, muchas gracias. Hola, Jacaranda, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar en tu programa. Muchas gracias a ti. Bueno, tú eres politólogo, eres profesor investigador de la UACM, igual que tú. También Álvaro Aragón, profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y filósofo, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí. Déjame empezar, si te parece, contigo, querido Sergio, para que nos cuentes cómo se conformó este increíble diccionario, porque ya lo iremos desmenuzando. Un diccionario muy particular, novedoso, porque no son definiciones nada más de conceptos, son ensayos que hablan y desarrollan conceptos como los que mencioné hace un instante. ¿Cómo fue? Pues mira, la historia es muy sencilla. Somos un grupo de profesores, investigadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que venimos trabajando ya desde hace algunos años con el doctor Pereda, sí. Carlos Pereda, que es investigador emérito del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Y dentro de las muchas tareas que hemos desempeñado, pues estuvo la idea de plantear una gran publicación. Y digamos, a la luz de un mundo en donde se cruzan injusticias de toda naturaleza, injusticias estructurales, injusticias institucionales, injusticias situadas o particulares, nos parecía que una contribución al debate público en México podría ser interesante elaborar un diccionario a propósito de las injusticias. Entonces nos dimos a la tarea de convocar a colegas investigadores de México, América Latina, Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Colombia, Venezuela, El Salvador, Cuba, y también a colegas españoles, catalanes también, para pues, ofrecer un mapa muy completo de las diversas formas de injusticia. Ese fue un poco el origen de una iniciativa editorial como esta, que aparece bajo el sello de Editorial Siglo XXI, pero también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así es. Álvaro, ¿cómo se organizó este diccionario? Entiendo que son 146 voces y que desarrollan cada una también conceptos tan, pues no sé, sorprendentes, como por ahí leí algo de insolidaridad, por ejemplo, neoextractivismo, exclusión social, que es tu capítulo, cesarismo, que es el tuyo. Bueno, en fin, vamos a ir hablando de esos conceptos, pero ¿cómo se organizó? O sea, ¿cómo se decidió qué era una injusticia para luego desarrollarla? Mira, en general una injusticia es un daño físico, emocional, moral, que de alguna manera se presenta en distintos órdenes de la vida, ¿sí? En la familia, en la escuela, en el trabajo, en sistemas más amplios como la política, la economía. Y cuando tú dices que son como pequeños ensayos, llevas bastante razón. Uno de los primeros problemas que nos pusimos en el proyecto es cómo ordenamos para que sea, digamos, un trabajo en la que la estructura de las voces sea homogénea. Entonces, nosotros podemos encontrar justicias de viejo cuño, como tú mencionabas, como el racismo, la esclavitud, pero también justicias presentes, ¿no? Como edadismo, capacitismo, xenofobia, capacitismo, acoso escolar, y pues bueno, muchas, edadismo, por ejemplo. Edadismo. ¿Qué es el edadismo? Es una forma de discriminación en virtud de la edad, ¿no? O sea, edadismo, de edad. De edad, sí. Entonces, por ejemplo, el propósito es, si bien los trabajos son académicos, la mayoría somos investigadores,
Entonces tiene una función, digamos, de situar un debate más o menos especializado, estructurado en función de una definición, de unos antecedentes, de desarrollos teóricos y desarrollos actuales. Pero también tenía esta función que, como bien señala Sergio, de que pudiésemos contribuir a la opinión pública, porque lo pueden leer también cualquier persona, podría adentrarse y conocer algunos de los distintos tipos de injusticias que están presentes. Totalmente. Y ordenados en pequeños ensayos, puede contribuir en la docencia para estudiantes, porque eso les permite tener una bibliografía especializada, ¿no?, para adentrarse y conocer más si quieren desarrollar algún conocimiento, profundidad de estos distintos temas. Yo les preguntaría, porque mira, ahorita voy a leer algunos, digamos que algunas injusticias que se desarrollan en el libro. Insisto, ¿cómo se plantean, Sergio? Porque mira, por ejemplo, aquí viene esto que me parecía interesante: falsificación de la historia, golpe de Estado también como injusticia, ¿no? Maltrato animal, ¿no? Migraciones forzadas, como tu capítulo que se llama Cesarismo, que cruza con el tema del populismo. Hay otro que se llama Dogma, que también cruza el tema populismo, posverdad, falsificación de la historia. O sea, ¿cómo se desarrolla? Porque no es que sean palabras, conceptos como tal, sino también ideas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el diccionario cruza distintos campos y distintas disciplinas. Podríamos hablar de un conjunto de injusticias en el mundo de la política y fundamentalmente en el marco de una sociedad y de un Estado que está cambiando aceleradamente, y especialmente que la democracia pues, no vive el mejor de sus tiempos. Y de ahí podemos, digamos, derivar un conjunto de voces: apatía política, antipolítica, antipartidismo, desdemocratización, autocratización, autoritarismo electoral, autoritarismo, tiranía, totalitarismo, fascismo. Pero si abres tú la mirada a la sociedad, tendrías una mirada desde la sociología, desde el trabajo social, y entonces abres posibilidades de la injusticia donde incluirías la exclusión, donde incluirías la insolidaridad, el precariado, la desigualdad, la pobreza, y abres otros campos. Álvaro ya ha mencionado esta nueva generación de injusticias, y por ejemplo hay una voz que resulta muy ilustrativa, que es covidianidad, a la luz del encierro que tuvimos durante prácticamente 2 años. Pues estamos viviendo una nueva forma de injusticia que está asociada al, digamos, la cancelación de la vida pública y las nuevas formas de relaciones humanas asociadas al espacio de lo privado por la emergencia del virus SARS-CoV-2 que provocaba la enfermedad del COVID. Entonces, las formas de la injusticia son interminables, y de lo que se trataba era pues de ofrecer sus distintas posibilidades en función de que se expresaran en el mundo de la economía, en el mundo de la política, en el mundo de la sociedad, en el mundo de la cultura, en el medio ambiente, en la historia o incluso en el campo epistemológico, ¿no? Hay también, digamos, un conjunto de injusticias como a través de las cuales nosotros nos damos cuenta de cómo conocemos el mundo y cuáles son las formas de falsear ese mundo. Claro, interesante ahora que justamente menciona esta palabra, covidianidad, pero por aquí había otros que, por ejemplo, nómadas involuntarios, ¿no? Que de alguna manera da una vuelta, un giro al tema de la migración, ¿no? O el desplazamiento forzado, ¿no? Esas preguntas, Álvaro, perdón, esos conceptos o esas ideas, seguramente habrá una discusión, van a decir, bueno, pues, ¿y esto ya está aceptado en la Real Academia de la Lengua Española? ¿Cómo está eso? ¿Por qué decidieron que se llamara covidianidad o esto de nómadas involuntarios? ¿Quién se los permitió? ¿O por qué se dieron esas licencias, no? Muchos de los conceptos, bueno, un diccionario de alguna manera puede reflejar los usos que dentro de una lengua se hacen de determinadas palabras. En el caso de la mayoría de estos conceptos, son conceptos que más bien se mueven en un espacio que es el espacio académico, son, digamos, términos teóricos. Entonces, una de las ventajas que nosotros observamos a la hora de hacer este proyecto es que podríamos, digamos, de alguna manera compilarlos, pero actualizarlos. Entonces, la mayoría de estos términos, o sea, salvo covidianidad o muerte sin sepulcro, son
términos que de alguna manera están presentes en los debates académicos. ¿Qué es lo que tú te vas a encontrar? Grandes tratados, ¿no? Ensayos en revistas, y quizá la particularidad o la importancia y la función en ese sentido del diccionario baja, ¿no? es ordenarlos sistemáticamente. Uno se encuentra una estructura muy sistemática en todos los conceptos: definición, antecedentes, desarrollos teóricos, debates actuales, y eso permite, digamos, tener una idea muy clara de los posibles significados, de los usos, de cómo han cambiado, porque eso pasa con los conceptos, ¿sí? O sea, por ejemplo, piensa tú en acoso, ¿sí? O sea, una conducta reiterada. Hoy los usos, por ejemplo, de la palabra acoso no solamente remiten a esa conducta reiterada, sino, pues bueno, una mirada, una palabra puede suponer acoso sexual, ¿no? Y esa es una discusión interesante porque abre la posibilidad a reflexionar sobre cómo estamos usando ahora esos términos, sus alcances en términos no solamente sociales, sino inclusive podemos observar problemas de tipo legal, ¿no? Hoy hay digamos, en la sociedad, sobre todo en México me parece, bueno, no solo, también en los Estados Unidos, digamos, a sancionar no solamente moral, sino legalmente. O sea, hay como una especie de punitivismo acerca de ciertas conductas que en otro momento pues no eran observadas. Y eso es de alguna manera un poco la digamos, función y la novedad del diccionario. Es muy interesante porque, como tú dices, creo que lo defines muy bien. Es como bajar, ¿no?, a ras de piso una serie de conceptos que también le permitan, no solamente académicos, no especialistas, ¿no?, sino que cualquiera de verdad puede acercarse a este diccionario de injusticias y encontrar una infinidad de temas y de ideas, y de las que ahorita vamos a hablar después de la pausa, porque quiero comenzar con esto que tú escribiste, cesarismo, ¿no? Venga. Que de alguna manera es darle la vuelta a todo este uso excesivo de la palabra populismo, y ahí tú retomas esto para dar una definición muy puntual. Así es que no se vayan, estamos hablando con Sergio Ortiz Lerú y Álvaro Aragón Rivera, ambos profesores investigadores de la UACM y además, bueno, pues parte de este grandísimo y extraordinario diccionario de injusticias. Volvemos. Continuamos, gracias por estar aquí con nosotras en Debate 22. Sergio Ortiz Lerú, empecemos, si te parece, con lo que tú desarrollas en tanto concepto de cesarismo, que decía yo se cruza con varios conceptos. Uno de ellos es el de populismo. ¿Qué es el cesarismo? Habría que señalar que cuando hay momentos de crisis de la política, cuando hay momentos de distancia entre representantes y representados, cuando las instituciones no cumplen sus funciones y cuando las leyes no se convierten en mecanismos para regular los problemas sociales, siempre es posible que emerja la figura de un líder carismático. Esto proviene del César romano, y la idea del cesarismo es, digamos, un tipo de liderazgo personalista que concentra muchas facultades y lo que hace es precisamente sustituir muchas de las funciones que idealmente deberían de desempeñar las instituciones o los partidos. Entonces, el cesarismo se convierte en una injusticia en tanto que podemos hacer una distinción entre el gobierno que está sometido a leyes, a normas, a instituciones, a procedimientos, o el gobierno que está sometido fundamentalmente a la voluntad, al arbitrio de las personas. El arbitrio de las personas puede estar relacionado con el buen juicio o el mal juicio, de suerte que una de las preguntas clásicas que cruzan el pensamiento político es si es preferible que nos gobiernen los hombres o preferible que nos gobiernen las leyes. Y la crítica, esto viene de Aristóteles, que hacen al gobierno de los hombres, pues proviene fundamentalmente que los hombres, las mujeres, para utilizar un concepto genérico e incluyente, pues están sometidos también a sus pasiones,
tienden a favorecer a los amigos y perjudicar a los enemigos, y entonces las decisiones gubernamentales están sometidas al arbitrio de las personas, nos somete a algunos problemas. Entonces, esto lo podemos ligar con problemas, con temas muy actuales como el populismo. Incluso algunos utilizan la noción de populismo como un sustituto contemporáneo de la palabra cesarismo, o incluso aparece dentro de la tradición del César romano. Y estos incluso en el siglo XIX utiliza la expresión bonapartismo. Marx utiliza la expresión bonapartismo para dar cuenta precisamente de una forma de liderazgo político en donde el poder se concentra, en este caso, en el sobrino de Bonaparte. Y entonces ahí es una de las formas de la política. Ahora, esto lo podemos abrir a fenómenos más amplios que quedan también retratados en el diccionario. Por ejemplo, desdemocratización, que es una nueva palabra que está en la jerga de la ciencia política, que está asociado a cómo se van erosionando o cómo se han detenido los procesos de democratización e inician procesos de autocratización, que es otra de las voces que están presentes, porque nosotros estamos familiarizados con conceptos más clásicos como autoritarismo, autoritarismo electoral, y aparecen nuevas categorías que necesitan visibilizarse por una razón, porque si nosotros no somos capaces de darle nombre a las injusticias, o sea, de definirlas, de establecer su historia, de definir sus contornos, sus posibilidades y sus debates, estaremos en dificultades de poder combatirlas. La mejor forma de combatir la injusticia en sus distintas formas es nombrarla, precisarla, acotarla. Por lo tanto, creo que el diccionario se convierte en una herramienta no solo para el campo académico, sino incluso para ciudadanos de la vida común, para activistas, para miembros de organizaciones no gubernamentales que en sus agendas de trabajo, de activismo, tratan con muchos problemas de la injusticia, y me parece que puede ser una herramienta, porque los diccionarios son artículos de primera necesidad. Me parece que el diccionario pretende cumplir esa función básica de darle rostro, visibilidad a la injusticia a fin de tener herramientas para combatirla, acotarla y en el extremo desaparecerlas. Ya, y me parece interesante, antes de ir, por ejemplo, con lo que tú escribiste y desarrollaste, Álvaro, exclusión social y exilio, a propósito de lo que dice Sergio, de esas palabras, ¿no?, que están en el cotidiano y de las que hablamos y a veces hasta se niega como la existencia. Hablaba, por ejemplo, de la palabra polarización, que ya la incluyen aquí, ¿no? ¿Desde dónde y desde cómo nos aproximamos a ese fenómeno social? ¿Podríamos llamarlo ya considerado así? Sí, sí, totalmente. Fíjate que decía Sergio, pues, o sea, la posibilidad que abre, por ejemplo, tener conceptos claros que te definan los fenómenos, porque de alguna manera a la hora de ponerles nombre no solamente lo describes sino también lo condenas, ¿no? Es una especie, casi todos los términos, ¿no?, que están incluidos de alguna manera suponen un juicio de valor acerca de las conductas que se denotan. En este caso también es el caso de la polarización, ¿no? Hay quien supone que, digamos, el mundo puede estar dividido de manera binaria entre buenos y malos, entre ricos y pobres, entre los nacionales y los extranjeros, etcétera, etcétera. Y en ese sentido es una visión, digamos, reductiva de la sociedad, y lo que hace es simplificarla a dos componentes que pueden ser muy comprensibles para capturar ciertos fenómenos, pero que los reducen a tal grado y que pues de alguna manera lo que hacen es digamos, minimizar y simplificar los problemas. Cuando la pluralidad social, digamos, es mucho más compleja, ¿no? Y es que esa es una de las particularidades, por lo menos de la mayoría de las sociedades actuales. Justo un problema es que al reconocer que el mundo solo puede, digamos, reconfigurarse en dos polos, pues lo que desconoces y lo que cancelas es esa pluralidad y esa diversidad. Ahora, desafortunadamente, pues nuestra forma a veces de ver el mundo pues, suele ser binario, y es muy fácil, o sea, es, digamos,
es muy fácil, digamos, capturar en la imaginación esa idea de que, pues sí, hay ricos, hay pobres, nadie lo negaría, pero que el mundo se reduce a que los componentes económicos, políticos y morales solamente se explican a partir de esas reducciones, pues bueno, lo que hace es no capturar la complejidad de la realidad social. Así y ese es. es uno de los... Y desarrollan, por ejemplo, esta idea de la injusticia desde un territorio mucho más amplio y en el cual contribuyen, por aquí en el prólogo también lo explicaban, instituciones, ¿no? O algunos que llaman instituciones zombies, me gustó mucho ese concepto. ¿Cómo lo entendemos desde ahí? ¿Cómo contribuye la propia institución? Digamos, una distinción básica que hace Carlos Pereda, el editor de este diccionario, es distinguir entre lo que serían las injusticias estructurales, que son las injusticias fundacionales o las injusticias básicas de cualquier sociedad, de lo que serían propiamente las instituciones, porque las instituciones son creaciones humanas que buscan cumplir funciones de regulación social, de promoción, de amortiguamiento del conflicto social, y cuando esas instituciones no funcionan porque carecen de legitimidad, porque son ineficaces, porque han sido corroídas por el virus de la corrupción, porque existe impunidad, pues entonces las instituciones no cumplen las funciones para las cuales han sido designadas. Entonces, muchos de los problemas que nosotros podemos aquí rastrear, me parece que cruzan esas distintas posibilidades. Por ponerte un ejemplo, la pobreza es una injusticia estructural, es decir, una base económica y social que divide, que establece privilegios, que niega derechos, pero también la pobreza tiene un carácter estructural, institucional, en el momento en el cual las instituciones que están encargadas de aminorar esas desigualdades o de combatir esas pobrezas, pues no cumplen su función o porque no tienen sus recursos o porque no están estructuradas o porque no son eficaces o porque no cumplen ciertos procedimientos o porque no hay transparencia. Es decir, creo que los problemas que cruzan la sociedad, que fraseamos en términos de injusticias, pues cruzan lo estructural y cruzan también propiamente a lo institucional. Y también podríamos hablar de justicias particulares. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, el abuso, la violencia sexual o expresiones como la trata, pues son problemas particulares de las mujeres, pero que tienen raíces estructurales y también tienen fuentes institucionales, ¿no? Históricamente hay un patriarcado que establece distinciones y privilegios para los hombres a costa de los derechos de las mujeres, pero también las instituciones reproducen precisamente esas formas de segmentación, esas formas de discriminación que se traducen en asuntos particulares. Entonces, habría que tener una mirada compleja, una mirada integral que te permita identificar la dimensión estructural, la dimensión institucional, la dimensión específica, y un diccionario como estos, pues precisamente lo que contribuye es a clarificar las distintas formas de injusticia a fin de visibilizarlas. ¿Visibilizarlas para qué? Porque seguramente si somos más capaces de identificar la especificidad de las distintas formas de injusticia políticas, sociales, culturales, ambientales, generacionales, estaremos en mejores condiciones de combatirlas. Porque si no somos capaces de nombrar algo, difícilmente estaremos en posibilidades de combatirlo y eventualmente de superarlo. Exilio, por ejemplo, que es una de las cosas que tú desarrollas. Yo dije, el exilio no existe. Exclusión social. Exclusión social. Sí, no exilio. Exclusión social. Sí. ¿Cómo? Sí, a ver, mira, la exclusión como fenómeno es un fenómeno de larga data que supone clasificar a grupos humanos y otorgarles ventajas y desventajas, hoy diríamos derechos, ¿sí? Ahora, como palabra, como término, pues es un término nuevo y eso es interesante porque hay una diferencia entre el nombre, el nombrar la cosa, a lo que hacía referencia Sergio, y a los fenómenos. En este caso es un fenómeno, te digo, de larga data. Los griegos, por ejemplo, clasificaban a mujeres y hombres y atribuían ventajas distintas a los extranjeros. ¿Qué ventajas les daba a los hombres? Pues poder participar en la vida
en la vida pública y excluían a todos los demás, ¿sí? Y esto se ha mantenido a lo largo de la historia, ¿no? O sea, por ejemplo, Castell, un investigador, que es quien de alguna manera la define originalmente como una discriminación negativa, pues reconoce que cuando distingues por ejemplo, origen étnico, cuando distingues a las personas por religión o por ciertas costumbres que son ajenas a las de la comunidad, pero eso va acompañado de una serie de leyes y de estatutos que los excluyen, pues bueno, lo que estás haciendo, digamos, es segmentar a las sociedades. Una de las, por lo menos de los intentos del pensamiento político, es tratar de garantizar pues la unidad y la armonía de las sociedades. Y la exclusión social se presenta de distintas formas. Por ejemplo, en la actualidad, ahora que Sergio hablaba de las injusticias singulares, estructurales e institucionales, lo que nosotros vamos a observar es que las injusticias suelen ser transversales, y de pronto se depositan y se sedimentan en grupos muy particulares. Las mujeres, discapacitadas, color de la piel, orientación sexual, etcétera, etcétera, son, digamos, condiciones que a veces están sustentadas en prejuicios, ¿no? A veces están sustentadas, digamos, en convicciones que, pues bueno, se reproducen culturalmente. En este caso, el concepto que yo trata de dar cuenta de cómo históricamente podemos observar a lo largo de la historia distintas formas de exclusión social. Y pues bueno, las discusiones que hoy se dan, por ejemplo, en la medicina para tratar el tema de los niños, o por ejemplo en el ámbito laboral, ¿sí? Que pues bueno, ahí hay, digamos, una discusión. Algunos autores suelen afirmar que el concepto de pobreza, ¿no?, puede ser también una categoría que ayuda a explicar ciertos fenómenos de exclusión social, pero lo que sí quizá habría que señalar es que muchos de esos conceptos suelen estar, digamos, interconectados. Así es, pues yo quiero agradecerles de verdad por estar aquí con nosotros en el estudio y compartir todo lo que tiene este diccionario de injusticias. Yo lo recomiendo ampliamente, decía yo que está editado por Siglo XXI, por la UNAM también, porque ciertamente yo cuando le entré ahí, obviamente no me lo voy a leer en una pasada, porque es un libro de consulta muy interesante. Más que conceptos o ideas cerradas, que eso es lo que me gustó mucho, es que me abrió la posibilidad de reflexionar y de ir más allá y de cambiar incluso la perspectiva de algunas cosas. Así es que, de verdad, muchas gracias y les deseo mucha suerte con este diccionario. Muchas gracias, Jacaranda. Quizás nomás cerrar invitando al público que nos está viendo, pues que puede adquirir el diccionario. Nosotros estamos muy agradecidos con Tomás Granados, que era el antiguo director de Siglo XXI, porque ha logrado un precio muy accesible. Entonces, si el público va a las librerías de prestigio, encontrará un buen diccionario y a un muy buen precio. Y muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ustedes y gracias a todos por habernos acompañado. Nos vemos el próximo jueves. Recuerden que el programa se queda transmitiéndose en Twitter y mañana ya lo encuentran en la liga de YouTube en la ubicación de Noticias 22. Nos vemos el jueves.